Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí en esta segunda conferencia del ciclo organizado por ADIA con el título Lenguas sapienciales, lugares de encuentro. Hoy vamos a tener esta segunda conferencia que lleva por título El sánscrito, la lengua de los dioses, y el jueves advertimos que es a las 7:15 el jueves, la tercera y última conferencia que será pronunciada por Gonzalo Fontana El Boj. En esta ocasión, nuestro conferenciante es Javier Ruiz Calderón. Javier Ruiz Calderón es doctor en filosofía, está especializado en filosofías y religiones de la India y filosofía de la religión. Es profesor de filosofías no occidentales y filosofía de la religión en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Imparte cursos privados sobre el pensamiento y la espiritualidad de Asia, así como de sánscrito, meditación y canto védico. Ha escrito muchas decenas de artículos y 7 libros. El hinduismo y su actualidad, Dhammapada, la sabiduría del Buda, Breve historia del hinduismo, la Bhagavad Gita, Vedantasara, la esencia del Vedanta, La entrega a lo divino, esbozo de una filosofía de la religión, y lo religioso, diversidad, unidad y estructura. Ha vivido 6 años en la India en distintos centros académicos y espirituales. Es miembro de la Federación Hindú de España y discípulo de la maestra india Mata Amritanandamayi Devi Amma. Y ya sin más os dejo con Javier Ruiz Calderón. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo por haberme invitado aquí a estar aquí con vosotros esta tarde. Gracias a ADIA. Es un ciclo muy interesante. No conocía la organización y me parece una maravilla. Soy muy contento de estar aquí y de participar en vuestras actividades. Vamos a empezar con un mantra. Ya veremos, vamos a hablar mucho de mantras en esta hora. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Esto es sánscrito y significa Om, que nos favorezca a los dos juntos, el que habla y los oyentes, que nos proteja a los dos juntos, que trabajemos juntos con energía, que nuestro estudio sea brillante, que no haya hostilidad entre nosotros. Om, paz, paz, paz. Es un mantra que se recita al principio de las clases de filosofía en los monasterios de la India. Y bueno, pues me parecía que era adecuado para empezar nuestro trabajo conjunto esta hora. Yo soy estudioso de temas indios, pero también soy hinduista practicante. Es decir, voy a hablar de lo que voy a hablar hoy, no solo desde fuera como un especialista, sino desde dentro, como alguien que vive esa tradición y para la cual los textos que están en la lengua sánscrita son vitalmente importantes. Forman una parte esencial en mi vida, los tengo cerca del corazón, no solo de la cabeza. Primero voy a ver, hay unas imágenes que puede que ayuden a seguir mejor lo que vamos a decir. Bien, este es el título y ese era el mantra inicial. Bien, primero voy a hacer una introducción a lo que es el sánscrito. Esto se parece a una conferencia que hice hace tiempo en Valladolid, que era enteramente qué es el sánscrito, la relevancia del sánscrito. Pero aquí eso lo voy a resumir rápidamente porque me interesa más la segunda parte, que es el sánscrito como lengua sagrada. Y ya no teórico, no un tratamiento teórico, sino iré leyendo textos, recitando cosas en sánscrito, más el enfoque ese que mencionaba antes desde dentro. Bueno, ¿qué es el sánscrito? Pues es una lengua indoeuropea.
Es decir, pertenece a la familia indoeuropea de lenguas que supuestamente proceden de un proto-indoeuropeo, una antigua lengua que existía, no se sabe muy bien dónde, por Siberia, no se sabe muy bien dónde, y de la que proceden casi todas las lenguas de Occidente, latín, griego, las lenguas eslavas, germánicas, y algunas lenguas de Persia y de la India, entre ellas el sánscrito. El sánscrito es una lengua indoeuropea, igual que el griego, igual que el español, es una lengua indoeuropea. Por eso hay muchas palabras y construcciones gramaticales que se parecen. Esta lengua tuvo dos etapas. Una etapa antigua, a la que llamamos el sánscrito védico, porque es en el que están escritos los himnos védicos, los himnos de los Vedas, que son muy antiguos. Y luego una etapa posterior, que es el sánscrito clásico. El védico es, por ejemplo, alrededor del 1000 a.C. existía el védico. Alrededor del 300 a.C. ya podemos decir que existía el sánscrito clásico. Tiene una gramática compleja. Es como el griego, pero multiplicado. Tiene más declinaciones, más casos, tiene más géneros. Por ejemplo, hay masculino y femenino, pero también hay neutro. Hay singular y plural, pero también hay dual. Cuando queremos decir dos cosas, hay otra forma gramatical. Así, es una gramática muy compleja, con muchísimos tiempos verbales, de manera que cuando uno estudia sánscrito tiene que trabajarlo, trabajar intensamente, y cuando uno llega a dominar algo, se siente una satisfacción especial. Bien. Un vocabulario muy extenso también, claro, es un vocabulario desde el 2000, desde el 1500 a.C. hasta la actualidad. Ha ido incorporando palabras. El propio sánscrito ha dado lugar a muchos estudios sobre el sánscrito ya en la India. Hay en el siglo III a.C., un autor llamado Panini, siglo III a.C., o 4 por ahí, 3 a.C., escribió una gramática del sánscrito que consta de 4000 aforismos, son frasecitas muy cortitas que casi no se entienden, 4000 aforismos que resumen toda la morfología del sánscrito. Esa gramática ha sido la gramática más desarrollada, más detallada que existe de cualquier lengua, y lingüísticamente más interesante que ha existido hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, la gramática occidental no ha llegado a un estudio tan profundo de lo que es una lengua como se tenía en la India respecto al sánscrito. Bueno, esta lengua, ¿qué relevancia tiene para la civilización india? En una época, durante unos siglos, el sánscrito fue una lengua hablada. Y por eso los textos que se compusieron en aquella época se compusieron en sánscrito. Luego dejó de hablarse el sánscrito, pero quedaron los textos. Así que quedó el sánscrito como la lengua sagrada, la lengua en la que estaban escritos los textos sagrados y también en la que estaban escritos todos los manuales de los diferentes saberes tradicionales. Igual que sucedió con el latín en Europa. Se dejó de hablar, pero se quedó como lengua de la cultura y lengua de la Iglesia también. Finalmente el sánscrito acabó siendo, después de dejar de ser una lengua hablada, acabó convirtiéndose en la lengua clásica de la civilización india. Hay una serie de lenguas clásicas en el mundo, entre nosotros las más conocidas en Europa son el latín y griego, en la India el sánscrito, está el chino, el hebreo, el árabe. Hay una serie de lenguas clásicas en las que están escrituras sagradas y tratados de ciencias tradicionales de las diferentes civilizaciones. Hay no solo latín y griego, sino unas cuantas más. El sánscrito es una de ellas. Y claro, con tanto tiempo siendo la lengua clásica de la civilización, ha dado lugar a una literatura riquísima, muy amplia. Una literatura religiosa, científica y literaria extensísima. El sánscrito se ha transmitido siempre oralmente. Originariamente porque no había escritura, claro. Se escribía. Luego empezó a haber escritura a partir del siglo III a.C. Llegó la escritura a la India y el sánscrito empezó a escribirse. Y todavía se conservan muchos textos antiguos que están más o menos conservados en hojas de palma. Los textos indios no suelen durar mucho porque las hojas de palma se estropean rápidamente. Entonces, por eso
Los grandes tratados religiosos, científicos y de todo tipo se han transmitido siempre oralmente. No hay una escritura específica para el sánscrito. En cada región de la India se escribe en la forma de escritura propia de esa región, y nosotros los occidentales lo escribimos con signos diacríticos en el alfabeto latino, ampliado porque como tiene muchos más sonidos, pues convertimos los 20 y tantas letras del alfabeto latino, ponemos puntitos y rayitas por encima y por debajo de las letras y llegamos a poder reproducir 50 sonidos, que es los que tiene el sánscrito. Por ejemplo, hay 3 tipos de S diferentes. Hay 3 tipos de N que suenan distintos y hay que distinguirlos muy bien. Luego hay vocales cortas y largas. Hay que pronunciar muy bien los 50 sonidos. Por ejemplo, mala significa un rosario. Mala significa impureza. Bala significa niño. Bala significa fuerza. ¿Veis? Nosotros no distinguimos una de otra, pero ellos perfectamente. Entonces tenemos que tener cuidado en la India con la longitud de los sonidos y con la pronunciación de las consonantes, porque podemos estar diciendo barbaridades. He visto más de una vez indios riéndose de los occidentales que estábamos cantando con mucha devoción un canto religioso y diciendo unas burradas incomprensibles. A mi maestra, Amma, a veces pronunciamos mal su nombre, es Amma, decimos Amma, y eso significa tortuga. Entonces los indios les hace mucha gracia. Tortuga, tortuga. Bueno, pero dentro de las diversas formas de escritura, la que acabó predominando en el norte de la India, y con ello en la que acabó escribiéndose el sánscrito, habitualmente o más frecuentemente es la escritura Devanagari. Ahí veis, ¿se ve la flechita? Sí. Pues ahí hay una palabra aquí pone Sanskritam, S, la A no hace falta escribirla. Si no se pone nada es que hay una A. Sa, este puntito es una M. S, K, R, una R, T, como no se pone nada, hay una A, Ta y la M. Sanskritam es el nombre del sánscrito. Y aquí está la clave, Namaste. N, A, M, A. La A breve siempre está. Si no se escribe nada es que hay una A breve. S, T y una E. Namaste, que es el saludo. Namaste, saludo a ti. Es la forma de saludarse en sánscrito y en hindi. Bueno, ya hemos dicho unas palabras sobre la importancia del sánscrito en la civilización india. Y en la India actual, pues la India actual no es una lengua muerta completamente. Igual que el latín ha seguido vivo en la iglesia. Y todavía aquí hay personas presentes que seguro que saben hablar en latín. Bueno, yo conozco, he visto personas un poco mayores que lo estudiaron fluidamente y que he visto personas hablar en latín. Ha seguido siendo lengua viva en la iglesia, pues el sánscrito sigue siendo una lengua relativamente viva en la India. Se sigue hablando, escribiendo, leyendo y estudiando. Hay escuelas védicas tradicionales en las que se estudia sánscrito y también en los monasterios, y se estudian las ciencias tradicionales y también combinado con los estudios modernos. O sea, puede ir el alumno vestido tradicionalmente a una clase de sánscrito, de canto védico, y después de matemáticas y de historia de Asia, por ejemplo. Los expertos en saberes tradicionales, que se llaman los pandits, todos ellos saben sánscrito. Es como una lengua que dominan perfectamente. Se estudia en la universidad, en la enseñanza media. Desde el siglo XIX los movimientos nacionalistas hindúes fomentan el estudio del sánscrito. Dicen, la lengua de la India tiene que ser el sánscrito, porque es la lengua del hinduismo. Es una especie de perspectiva nacional hinduista, un poco violenta y tajante, y están haciendo gran campaña a favor del sánscrito. Es como si en Europa un partido o un movimiento tradicionalista dijera que hay que recuperar el latín como la lengua de Europa. Bueno, podría ser, pero vamos, no se nos ha ocurrido de momento. Pues en la India el partido nacional hinduista más tradicional está fomentando el estudio del sánscrito. Y hay cursos de sánscrito hablado rápidos, todo el mundo va aprendiendo algunas palabritas.
En el último censo de la India, que fue el de 2011, había 3 millones de hablantes de sánscrito, para los cuales era la primera, segunda o tercera lengua. Y 25.000, no son muchos, en la India son 1.200 millones, pues 25.000 lo tienen como la lengua materna. Son unos poquitos, alguno queda. Hay revistas en sánscrito, toda clase de publicaciones y noticias en sánscrito en la radio y la televisión. O sea que los que estudiamos sánscrito, como si queremos aprenderlo como lengua hablada, tenemos bastante material. Es lengua oficial en uno de los estados de la India e incluso hay 2 poblaciones en las que se habla el sánscrito en la vida cotidiana. Solo 2 poblaciones en toda la India. Han hecho el esfuerzo. Entonces, igual que cuando aprendemos inglés, pues aquí nos vamos a Irlanda o a Inglaterra a practicar. Si queremos practicar sánscrito, tenemos que ir a uno de esos 2 pueblos en la India. No hay más posibilidades. Bueno, relevancia en el mundo. Bueno, pues en Asia acabó siendo una lengua muy importante porque era la lengua tradicional del hinduismo y también la lengua clásica del budismo. Y el budismo, religión india también, se extendió por toda Asia. Entonces, en toda Asia se considera el sánscrito como una lengua sagrada, la lengua en la que están las escrituras originales del budismo. Y en Occidente impactó mucho, a partir del siglo XVIII se empezó a desarrollar la indología y esto influyó en los lingüistas, que empezaron a poder estudiar la lingüística comparada, comparando el sánscrito con el griego, etc. Filósofos, historiadores, escritores, personas con aspiraciones espirituales empezaron a ver en el sánscrito y los textos escritos en sánscrito una fuente de inspiración. Bien, esto ha sido como introducción. ¿Qué es el sánscrito? Y ahora ya vamos a centrarnos en el tema principal, que es el sánscrito como lengua sagrada. Bien. El sánscrito en la India es la principal lengua sagrada de la liturgia y de las escrituras para los hindúes, los jainistas y el budismo mahayana, es decir, el budismo no el más antiguo, sino el budismo posterior. El budismo mahayana, tanto en la India, como he dicho antes, como fuera de la India, en Tíbet, China y Japón. También se usan las lenguas regionales con fines religiosos, pero la principal, la lengua franca en este sentido en la India, es el sánscrito, en la India y alrededores. Por eso se le llama Devavani. Deva, Dios, Vani, la lengua de los dioses. Es la lengua de los dioses porque las escrituras, se supone que los seres divinos, las deidades y los seres espirituales de niveles elevados, todos ellos hablan en sánscrito, que es la lengua perfecta y eterna de alguna manera. Eso es lo que dice la tradición. Me voy a centrar en el hinduismo, porque aunque las otras tradiciones también usan el sánscrito, me voy a centrar más en el hinduismo, que es lo que yo vivo desde dentro, lo que mejor conozco, y porque si no sería el tema ya es de por sí infinito, pues sería doblemente infinito. En el hinduismo hay 2 grupos de escrituras, la revelación y la tradición. Vamos a ver primero los textos revelados. Los textos revelados del hinduismo son los Vedas. Hay 4 Vedas. Veda significa conocimiento. Hay 4 Vedas. Ahí está puesto el nombre: Rigveda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Son como 4 colecciones de textos variadísimos que se han agrupado en 4 colecciones. Y estos textos fueron compuestos, digamos, entre el siglo XII y el III a.C. Esto en la India, las fechas son muy aproximadas. Se puede ser siglo arriba o siglo abajo, o 3 siglos arriba, 3 siglos abajo, porque a los indios no les interesa para nada la historia. Creen que es más real la mitología que la historia. Raymond Paniker decía, la historia es el mito de Occidente. Y bueno, pues hasta el siglo X después de Cristo no hubo un libro de historia propiamente dicha en la India, porque no les interesaba, les interesa más lo eterno que lo temporal, parece ser. Claro, eso complica mucho en la investigación histórica de cualquier cosa en la India. Bueno, los Vedas. Tradicionalmente se dice que los Vedas no están compuestos por ningún autor humano. Son la palabra eterna divina.
Esto lo aceptan todos los hindúes tradicionales. Claro, los hindúes más modernos, más críticos, hermenéuticos, pues lo interpretamos de una manera más no tan mitológica. Pero bueno, voy a decir lo que se piensa tradicionalmente sobre los Vedas. Son la palabra eterna, la palabra divina eterna. No digo la palabra de Dios, porque en el hinduismo es muy variado y hay algunas corrientes que creen en Dios, otras que creen en la diosa, otros que creen en múltiples dioses, otras que creen que no hay Dios, sino un absoluto impersonal, otras que creen que no hay ni Dios ni absoluto, sino una experiencia liberadora. Bueno, hay variedad infinita. En lo que están de acuerdo todos los hindúes es en el carácter revelado y divino de los Vedas. Por eso, quizá un nombre adecuado para el vedismo sería el Vaidika Dharma, la religión védica. Hinduismo es un nombre que se pone desde fuera. Los persas y los griegos llegaban, no sabían pronunciar muy bien Sindhu, que es el río Indo, y decían Hindu, y entonces los hindúes eran los que estaban detrás del río Indo. Es una denominación como desde fuera. Desde dentro, toda la tradición hindú estaría de acuerdo en que la base de toda esta tradición se encuentra en la revelación de lo divino recogida en los Vedas, en los 4 Vedas. Se considera que los Vedas están revelados, por tanto. Ha habido poetas, sabios, que han transmitido los Vedas, pero no los han creado ellos personalmente, sino se considera que los han recibido, o los han visto o los han oído. Igual que Mahoma le fue dictado el Corán, pues a estos rishis, a estos sabios antiguos, tuvieron la revelación de los Vedas. En cada Veda hay 3 tipos de tres partes, simplificando mucho, hay 3 partes. La primera y más antigua son los himnos a los dioses. La segunda son textos rituales y la tercera son las Upanishad. Ya veremos qué son las Upanishad. Así que vamos por partes. Primero, 3 partes de los Vedas. Primero, himnos a los dioses. Son los textos más antiguos. En aquella época el hinduismo era totalmente politeísta. Creía que había múltiples dioses, cada dios se ocupaba de diferentes aspectos del universo y lo que había que hacer era hacerles ofrendas para que a cambio ellos concedieran lo que se les pedía. Entonces, gran parte de los himnos más antiguos de los Vedas son himnos dirigidos a diferentes dioses. Por ejemplo, voy a leer un pedacito de un himno dedicado a Indra, el dios más popular en aquella época. El dios sabio, el primer nacido, que sobrepasó a los dioses con su poder, cuyo ímpetu temen los 2 mundos, por la grandeza de su fuerza viril. Ese hombre es Indra. Voy a leer algunos fragmentitos solo. El que tiene bajo su dominio los caballos, las vacas, las aldeas y todos los carros. El que creó el sol y la aurora. El que guía las aguas. Ese hombre es Indra. Hasta el cielo y la tierra ante él se inclinan, y su ímpetu temen las montañas. El conocido como el bebedor de Soma, que es una bebida estimulante, con el rayo en el brazo, con el rayo en la mano, ese hombre es Indra. Tú eres ciertamente verdadero. Nosotros, Indra, siempre amados por ti, bien provistos de héroes, decimos las palabras del sacrificio. Así son la mayor parte de los himnos dedicados a diferentes dioses. Son muy bonitos poéticamente, están en verso. Hay, en el Rig Veda, que es el Veda más importante, hay 1028 himnos, algunos de 5 versos y otros de 300. O sea que es un corpus tremendo que tradicionalmente se estudiaba de memoria. Hay un apellido en la India que es Chaturvedi. Chaturvedi significa el de los 4 Vedas. Esa familia tradicional se aprendía los 4 Vedas de memoria. Bueno, aprovechaban. Los indios tienen una memoria increíble. Yo he visto gente que lee algo una única vez y ya se lo sabe después, pero es porque lo han practicado mucho desde pequeños, los de la casta de los brahmanes, de los sacerdotes. Bueno, múltiples himnos dedicados a los dioses, pero entre ellos hay algunos himnos más de carácter un poco más filosófico, más especulativo. Por ejemplo, uno de los más bonitos es el himno del no ser, el himno del no ser. Voy a leer también algún pequeño fragmento. Es decir, hay un politeísmo, múltiples dioses, pero a veces la reflexión va un poco más lejos y se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás de los dioses? Ni no ser ni ser había entonces. No había espacio ni cielo sobre él. ¿Qué era lo que allí giraba? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Qué eran las aguas profundas, insondables?
Ni muerte ni inmortalidad había entonces. Alentaba sin viento aquello que era uno. Otro más no había. Había tinieblas envueltas en tinieblas. Al principio, todo aquello era la nada que estaba encerrada en el vacío. Surgió el deseo. Atravesado quedó el cordel entre ellos, entre la parte superior y la inferior. ¿Qué es lo que había abajo? ¿Había acaso una arriba? ¿Quién sabe con certeza? ¿Quién podría anunciar aquí de dónde es nacida esta emanación? La pregunta es, estamos preguntando, ¿este universo múltiple de dónde procede? Originariamente, ¿qué había? Hemos oído, ahí no había ni ser ni no ser, porque el ser es esto, y de la nada no puede salir algo. Se está reflexionando poéticamente de una manera muy bonita. Los dioses vienen después, solo por ella existen. Los dioses son parte de esta creación. ¿De dónde proceden los dioses? Esta emanación, ¿de dónde viene? Si es hecha por alguien o no lo es. El que está en el cielo, el que en el cielo más alto es el vigilante, tal vez él lo sepa. A no ser que ni siquiera lo sepa él. Así termina. ¿Esto quién lo sabe? Pues el Dios Supremo lo sabrá. Y termina diciendo, pero puede que tampoco él lo sepa. Es un himno poéticamente muy bonito y filosóficamente muy potente. Es de lo más... Hay unas decenas de himnos especulativos que van en esta línea más reflexiva, y este es uno de los que más suele gustar a los filósofos occidentales, porque es un poco... Algo hay, ¿de dónde procede? Es un himno un poco agnóstico, en cierto modo. Pero no niega que hubiera algo. Está en la pregunta completamente. Bueno, el segundo grupo de textos son un conjunto de textos rituales enormes que describen cómo se hacen los rituales y cuentan mitos que justifican por qué los rituales son así. Dicen, hay que hacer este sacrificio de esta manera, echando en el fuego esto. ¿Por qué? Porque hace mucho este Dios hizo tal cosa. Siempre van unidos, los ritos y los mitos. La acción religiosa y la creencia religiosa son inseparables. Mito y rito son las dos caras de la misma moneda. Pero no diré más sobre los textos rituales, porque en su mayor parte son un aburrimiento. Es un manual de instrucciones de los aparatos que compramos, que son libros muy gordos que explican con todo detalle. Pues aquí dice, hay que poner 3 ladrillos así y luego así. Bueno, hay textos muy, muy bonitos entre los rituales, pero vamos a pasar ya a la tercera parte de los Vedas. 3 partes de los Vedas. Las Upanishad. Esto es el final de los Vedas. Son los textos más recientes. Los textos rituales a los que acabo de aludir son como del siglo 9 a 6 a.C. Los anteriores, los himnos védicos en 1000 a.C. o antes. Después vienen los textos rituales y a partir del siglo 6 a 3 a.C. más o menos es cuando se componen las Upanishad. Las Upanishad son textos ya que entran a saco en cuestiones filosóficas, metafísicas, espirituales. Son textos místicos, vienen a ser finalmente textos metafísicos y místicos. Ahí empieza la filosofía propiamente dicha en la India. Antes, como hemos visto en los textos, en los himnos védicos, hay barruntos, alguna reflexión filosófica, pero en las Upanishads es donde empieza la filosofía propiamente dicha. Y en este momento de la historia del hinduismo es cuando el hinduismo se convierte en religión de salvación. Antes es un tipo de religiosidad que encontramos en la Grecia antigua, en la China antigua, en Japón antiguo, que es religión como de bienes mundanos, en la que se pide a los dioses que satisfagan nuestras necesidades mundanas a cambio de nuestras ofrendas. No se busca otra cosa. Aquí ya se empieza a aspirar a la salvación, o como se dice en la India, a la liberación. Se empieza a creer en la reencarnación, se empieza a pensar que estamos en una situación deficiente, de ignorancia, sufrimiento, etc., y que esperamos de lo divino esa liberación, esa salvación que nos lleve a un estado de plenitud definitiva. Esto pasa en diferentes civilizaciones, en diferentes religiones, diferentes momentos de la historia y de la cultura. Se produce esta transformación de la religiosidad más antigua en religiosidad de salvación.
Y en el hinduismo los textos que recogen esta transformación son las Upanishad. Son textos variados, hay diálogos, trataditos, todo tipo de textos que tratan múltiples temas. Quizá el tema central sea el de la salvación por el conocimiento del Brahman. Brahman es el término que acaba designando lo absoluto, la realidad absoluta, lo divino. Y en las Upanishad se dice: si tú te preguntas por tu verdadera naturaleza y buscas dentro de ti, lo que encuentras en el fondo de tu corazón es el Brahman, lo absoluto. Son dos palabras. Ahí solo he escrito una, Brahman, lo absoluto, y la otra palabra es Atman. Atman significa uno mismo. De ahí viene ánima, el alma latina. Nuestro verdadero ser, nuestro Atman, es idéntico con Brahman, con lo divino. O sea, nosotros tenemos una naturaleza divina. No somos solo este individuo, este organismo psicofísico que nació, vive unos años y se muere. No. En el fondo de cada uno de nosotros está el Brahman. Claro, lo que dice la Upanishad es que es el mismo Brahman en todos. Solo hay un Brahman. La única realidad que existe es el Brahman, es lo absoluto. Y todo este universo es una manifestación del Brahman. Y cada uno de nosotros somos, en el fondo, lo mismo. Somos una única realidad. Eso es el típico monismo propio de esta época del hinduismo y de gran parte del hinduismo. Vamos a leer un pequeño texto que va en esta línea. La enseñanza de Shandilya. Todo este universo es realmente el Brahman. Estando en calma, hay que adorar el Brahman como aquello de lo que todo surge, en lo que todo se disuelve, en lo que todo respira. Ahora bien, la persona está hecha de voluntad. Según sea su voluntad en este mundo, así se volverá al salir de él. Por eso tenemos que dar forma a nuestra voluntad. Bien. El que está hecho de mente, cuyo cuerpo es la fuerza vital, cuya forma es la luz, cuyo pensamiento es la verdad, ese es el Brahman, cuyo ser es el espacio, que contiene todas las acciones, todos los deseos, todos los olores, todos los sabores, el que abarca todo este universo, el que no habla ni se preocupa, hemos descrito el Brahman. Ese es mi Atman, es mi ser profundo, que está en mi corazón. Hemos descrito lo infinito, lo absoluto. Eso está en mi corazón. Ese es mi Atman, que está en mi corazón, más pequeño que un grano de arroz, o de cebada, o de mostaza, que es pequeñísimo, o de mijo, que debe ser más pequeño, o que el germen de un grano de mijo. Ese es mi Atman, que está en mi corazón, más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que todos los mundos. Todos los universos están en mi corazón. El que contiene todas las cosas, ese es mi Atman que está en mi corazón. Ese es el Brahman. En él entraré cuando salga de aquí. Así habló Shandilya. Esto dijo Shandilya. Esto es un texto que resume, yo creo de una manera muy gráfica, la idea central hacia la que apuntan las Upanishad. Pues bien, los Vedas, con esto terminamos la parte dedicada a los Vedas. Los Vedas se han transmitido oralmente hasta la actualidad, de una manera muy fiel, porque se han utilizado métodos de recitación especiales. Cuando se transmiten las escrituras o los textos por escrito, cada copista puede hacer un pequeño error y al cabo de 10 copias ya se parece poco al original. En cambio, la transmisión de los Vedas los filólogos se fían de que fueran así hace 2500 años porque se han transmitido mediante un sistema muy metódico que impide que uno se equivoque. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer un curso de profesor de canto védico, así que voy a aprovechar ahora para hacer un poco de canto védico. Bien. Ejemplo. El método por el cual se transmiten los Vedas es el canto védico. Entonces vamos a ver un mantra, una frase de los Vedas. Om Namah Shivaya Cha. Esto significa Om, que es la palabra sagrada de la que hablaremos después. Cha significa I. Y Nama es saludo, Shiva es a Shiva. O sea, quiere decir Om, saludo, me postro ante Shiva. Shiva es Dios, o una de las nombres y formas de lo divino. Bueno, voy a recitar esto de 4 maneras diferentes.
Primero la forma normal. Om Namah Shivaya Cha. Fácil, tal como es. Otra manera que es, se dice Om primero, y luego se dice la primera palabra y luego la segunda y luego la tercera, luego la tercera y luego la cuarta. ¿Sí veis? Se repite 2 veces cada palabra. Aquí, como solo hay 3 palabras, Om y 3 palabras, pues no podemos avanzar mucho. Om Namah Shivaya, Shivaya Cha. Y así se seguiría con todas las palabras. ¿Veis? Ya no es tan fácil confundirse. Uno no puede confundirse directamente porque te tienes que confundir 2 veces. Normalmente uno se confunde porque no le viene a la memoria, pero para confundirse aquí hay que confundirse 2 veces. Pero esto todavía es peligroso, así que vamos a ver otro sistema en el que se dice Om y luego se dice la primera y la segunda palabra, luego la segunda y la primera y la segunda, luego la segunda y la tercera y la segunda y la tercera, así, la tercera y la cuarta. ¿Veis? Es ir para adelante y para atrás repitiendo. Ahí ya para confundirse hay que casi que hacerlo aposta, porque tienes que confundirte unas cuantas veces. Esto sonaría Om Namah Shivaya, Shivaya Namo Namah Shivaya, Shivaya Cha, Shivaya, Shivaya Cha. ¿Veis? Ya se ha complicado, se ha alargado bastante. Y el sistema más complejo es mucho más ir para adelante, para atrás. Decir una vez una palabra, repetirla 2 veces, se llama Ganapata. El experto en canto védico se llama el Ganapati, el que domina este sistema cuarto. Om Namah Shivaya, Shivaya Namo Namah Shivaya Cha, Shivaya Namo Namah Shivaya Cha, Shivaya Cha, Shivaya, Shivaya Cha. Todo esto que acabo de recitar ahora es el Om Namah Shivaya Cha recitado al estilo Ganapata. Aquí ya es que es imposible confundirse. Hay que hacerlo con premeditación y alevosía y que al recitarlo tú la gente no se entere que estás cambiando todo. Bueno, de esta manera los textos se conservan, mucho más que en la transmisión por escrito. Hemos hablado un poco de los Vedas y luego están los textos tradicionales, la revelación y la tradición. Los textos tradicionales son muchos. Se considera que son obra humana. Están escritos por seres humanos que han tenido su experiencia religiosa o su reflexión teórica y han escrito estos textos. Es como en casi todas las religiones hay una revelación y una tradición. Pues estos son los textos tradicionales. Y hay muchos textos tradicionales, solo voy a mencionar por encima algunos de ellos. Hay tratados sobre el Dharma, que es la forma correcta de actuar, por ejemplo, como el Código de Manu. Luego, los textos básicos de las 6 escuelas de filosofía clásicas del hinduismo, que son Yoga, Vedanta, Nyaya. Hay 6 escuelas principales dentro del hinduismo clásico. El Yoga es una de ellas, es la más conocida. El Vedanta es otra muy conocida. Y luego hay otras que son menos conocidas entre nosotros, que tratan todos los temas clásicos de la filosofía. Por ejemplo, el Nyaya trata lógica y teoría del conocimiento. El más conocido entre nosotros es el yoga. Voy a leer algunos aforismos. Todas estas escuelas de filosofía, todas las ciencias tradicionales de la India, muchas de ellas se expresan en aforismos, que son breves frases que resumen una ciencia. Los aforismos sobre el yoga, los Yoga Sutras o aforismos sobre el yoga son, creo que eran 165, ahora mismo no me acuerdo ya, 160 o 265, ahora no me acuerdo, un par de cientos de aforismos en los que se resume toda la ciencia del yoga, la filosofía, la psicología, la práctica espiritual, etc. Resumo los primeros aforismos de los Yoga Sutras. El yoga es el control de los procesos mentales. Entonces el alma reposa en sí misma. Cada frase es un aforismo. Sin ello se confunde con los procesos mentales. Ese control se logra mediante la práctica y el desapego. De estos, la práctica es el esfuerzo por mantener la mente fija. Se vuelve estable cuando se realiza durante largo tiempo, sin interrupción y con perfecta dedicación. Así, sigue hacia adelante. El éxito es rápido para los de práctica intensa.
Así se interioriza la conciencia y desaparecen los obstáculos. Para ello hay que concentrarse en un único principio. Entonces la verdad llena la conciencia. Con el control incluso de estas impresiones mentales más sutiles, se obtiene el control total de la mente, la absorción sin semilla. Bueno, esos son algunos aforismos sueltos del texto básico de la escuela clásica del yoga. Hay otros cuantos tratados clásicos. En cada escuela hay un tratado básico, luego hay muchos comentarios y luego una gran tradición. O sea, todavía actualmente se están escribiendo textos sobre yoga, ya no siempre en sánscrito, también en las lenguas modernas, indias o en las lenguas occidentales, pero tratados que siguen en esa tradición y seguimos estudiando, memorizando, leyendo los Yoga Sutras porque son la fuente básica de inspiración. Esto no es revelación, pero dentro de la tradición son textos muy importantes. Luego, otros textos muy conocidos también de la tradición son las epopeyas. Las epopeyas son el Mahabharata y el Ramayana. Mahabharata cuenta una gran guerra entre dos clanes reales en la que interviene Krishna. Krishna es Dios, es la encarnación divina. Simboliza la lucha que hay en nuestro interior entre el bien y el mal. Entonces, pero además es un texto literario, tiene 180.000 versos, es la obra unitaria más extensa compuesta en la historia de la humanidad, varias veces la Biblia entera. La Biblia no es un libro, es muchísimos libros. El Ramayana es la obra con planteamiento, nudo y desenlace más extensa que ha compuesto el ser humano. Hay de todo, incluye muchas cosas, entre ellas, aquí veis una palabra de estas raras que yo pongo, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata en el que Krishna, Dios, aconseja a Arjuna, que es un guerrero, el guerrero principal del bando de los buenos, que antes de la batalla definitiva flaquea, se deprime y dice que no va a luchar. Entonces Krishna habla con él y este diálogo es la Bhagavad Gita, que es el texto más querido por el hinduismo en general. Es el texto más popular. Si se lee un solo texto del hinduismo, tiene que ser la Bhagavad Gita, de la cual hay muchas ediciones bastante buenas. La otra epopeya, iba a leer un himno a Krishna, pero ahora mismo voy un poco retrasado. Es un himno en el que Arjuna, este guerrero, le expresa a Krishna su adoración, su devoción, su amor, y le pide que sea paciente, que derrame su amor sobre él, que le guíe, etc. Bueno, voy a decir la primera estrofa y la última, saltándome todo lo de en medio. Arjuna dijo: justo es, Krishna, que en tu gloria el mundo se alegre y se regocije. Los demonios huyen aterrados y los santos se postran ante ti. Tú eres el Dios primordial, la persona eterna. Tú eres lo imperecedero, el ser, el no ser y lo que hay más allá. Tú eres todos los dioses. Tu fuerza es infinita, tu vigor inconmensurable. Eres el Padre del mundo, el venerado Maestro glorioso. Por eso, inclinándome ante ti, postrando mi cuerpo, imploro tu gracia, Señor adorable. Sé paciente, oh Dios, como un padre con su hijo, como un amigo con su amigo, como el amante con el amado. Ya es otro tipo de religiosidad. Ya hemos visto varias cosas. El politeísmo antiguo de los himnos védicos, el monismo de las Upanishad. Aquí vemos un monoteísmo. Krishna es el Dios único, omnipresente, omnipotente y omnisciente, que crea y gobierna el universo. Es un monoteísmo. Se suele desconocer que en el hinduismo la mayor parte de las corrientes del hinduismo son monoteístas. Bien. Y además es una salvación por la fe. No por la fe, sino por la gracia de Dios, por la kripa. Kripa o prasad es la gracia divina que derrama sobre sus devotos amados. Bien. La otra gran epopeya es el Ramayana, en la que el personaje principal es Rama, otra encarnación divina, otro símbolo de lo divino, de lo absoluto. Y luego están los Puranas, los Tantras, una serie de textos. Siempre en las diferentes tradiciones los relatos, las narraciones son muy importantes. En toda tradición religiosa hay tratados sistemáticos, exposiciones, hay teología, pero lo que más llega son los relatos, las historias. Cuando te hablan de una deidad, de un santo, de cosas que pasaron, aunque sean míticas, mitológicas, da igual.
Krishna puede ser un personaje mitológico, pero de todas formas, para sus devotos es el símbolo personalizado principal en la relación con lo divino. Lo divino está más allá de todos los nombres, de todas las formas, está más allá de lo personal y de lo impersonal, y por eso cada tradición lo simboliza de diferentes maneras. Es una maravilla. Es difícil comprimir lo absoluto, lo infinito, en una única tradición. La tradición que dijera eso, bueno, antes todas las tradiciones eran exclusivistas, todas decían que nosotros somos la única tradición verdadera. Poco a poco eso se va superando, porque es una actitud muy poco religiosa, es decir, mi religión es la buena porque es la mía. Pero bueno, eso lo sabéis perfectamente vosotros. Bueno, con esto hemos hecho un repasito de cuáles son las escrituras principales del hinduismo. Pero nos ha salido el término mantras, nos ha salido la palabra om repetidamente. ¿Qué es un mantra? Mantra es una palabra, una sílaba, una palabra, una frase o un texto completo que evoca lo divino, que abre a la persona hacia lo divino. Se usan los mantras de diferentes formas en la práctica religiosa, como una jaculatoria que se repite verbal o mentalmente. Se puede recitar en voz alta, susurrando, o se puede cantar individualmente o en grupo. Es como un nexo que hay entre nosotros y la divinidad. Entonces, como hay múltiples concepciones de lo divino en la India, hay muchos mantras, hay mantras abstractos, mantras de una deidad personal, mantras como filosóficos, otros que son totalmente devocionales y en los que se expresa el amor del devoto. Vamos a ver ahora algunos mantras. Hay diferentes clases de mantras. Los mantras más antiguos son los mantras védicos. Pero es que los Vedas enteros, esos 4 libros inmensos con montones de himnos, textos rituales y textos filosóficos y místicos, todo eso se considera que son mantras. Todos los textos védicos son mantras, porque todos son textos sagrados. Entonces cualquier lectura, recitación, etcétera, de un texto védico se hace con una actitud de veneración y de apertura a lo trascendente. El mantra védico más famoso es el Gayatri Mantra. Om Bhurvubhuvah Suvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Esto significa Om, la tierra, la atmósfera, el cielo. Meditemos en el divino, el vivificador supremo, el que da la vida a todo, que Él inspire nuestra mente. Es un mantra muy sencillo. Nos recordamos ese ser que es el que da la vida a todas las cosas, que está presente en la tierra, en la atmósfera, en el cielo, en todas partes. Y lo que pedimos es que Él inspire nuestra mente, que Él ilumine nuestro intelecto, que Él nos ilumine. Este mantra lo recitan por la mañana, al mediodía, por la noche, los hindúes tradicionales, algunos de carrerilla y otros sintiendo esto, utilizando el mantra como un medio para abrirse a lo divino. Mantra viene de man, que significa pensar, y tra, que es un sufijo que significa un instrumento que sirve. Es decir, mantra es un instrumento que sirve para pensar en lo divino. Hay otras clases de mantras que encontramos en los Puranas. Los Puranas, antes mencioné esa palabra, son un tipo de escritos posteriores. Son mantras posteriores que están dirigidos a deidades o a concepciones de lo divino posteriores. Por ejemplo, el que dijimos antes, Om Namah Shivaya Cha, Om Namah Shivaya, saludo, me postro ante Shiva, Shiva es Dios. Es un mantra antiguo, es védico, pero se ha convertido en un mantra puránico porque Shiva se ha convertido en una concepción de lo divino muy popular en el hinduismo posterior. Entonces hay muchos devotos de Shiva cuyo mantra principal es este Om Namah Shivaya. Y eso se recita, se canta. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Así, en grupo, mucha gente cantándolo a la vez. La noche de Shiva, que nos pasamos toda la noche en vigilia, haciendo ofrendas y cantando a Shiva. Bueno, pues ese es el mantra que repetimos miles de veces esa noche y al día siguiente estamos colocados. No podemos dejar de pensar y de sentir a Dios en todas las cosas, en todo lo que hay, en el micrófono. ¿Dónde no está Dios?
y mantras tántricos, que son más esotéricos, más ocultos. Y todo esto porque, ¿cómo es el mantra un medio tan utilizado en la India? Se llega porque se cree que la palabra tiene un poder extraordinario, que no es una cosa cualquiera, no es un vaso la palabra. La palabra es algo especial. A veces incluso se afirma que el nombre es más poderoso que lo nombrado. De manera que el nombre de Dios es aún más poderoso que Dios. Hasta tal punto se piensa que la palabra es poderosa. De manera que si uno dice el mantra Om Namah Shivaya, dice, oh Shiva, ven a mí, quiero verte, quiero unirme contigo. Om Namah Shivaya. Shiva no se puede resistir, porque la palabra es más fuerte que el propio Dios. Bueno, pues aquí hay una teología. Desde los himnos más antiguos hay un himno dedicado a Vach, que es la palabra. El himno dedicado a Vach. Voy a leer algún pedacito de este himno védico, de los himnos más antiguos. Desde los tiempos más antiguos, la palabra tiene incluso un himno en el que se la adora, pero es la propia palabra la que habla en primera persona. Y Vach, la palabra dice, yo soy la que tiene el dominio, la que concentra los bienes preciosos, quien discurre, la primera entre los que gozan del homenaje. A muchos lugares me han asignado los dioses, entro en muchas imágenes, tengo muchas estancias. Claro, la palabra, cada uno de nosotros tiene un nombre, cada cosa tiene su nombre, la palabra está en todas partes. El que distingue se alimenta merced a mí. Quien entiende la cosa dicha y el que alienta. Todos residen en mí sin ser conscientes de ello. Todos existen en la palabra. Tú que sabes, escucha. Lo que yo te digo es digno de creerse. Soy yo, la palabra, quien por naturaleza anuncia lo que complace a los dioses y a los hombres. Hago poderoso a quien amo. Yo hago al que proclama fórmulas y al perspicaz. Yo doy la sabiduría. Yo soy quien tersa el arco para el dios Rudra, un dios muy potente. He penetrado el cielo y la tierra. Yo soy quien creó al Padre en la cúspide de este mundo. Al Dios Supremo lo creé yo, la palabra. En el mar, en las aguas está mi origen. Desde allí me propagué por entre todos los seres. Es muy clásico que en los mitos de creación, antes de la creación del mundo, lo que hay son las aguas. Es algo indeterminado, informe, que luego adquiere forma. De las aguas, lo primero que salió fue la palabra, que es la que dio lugar al mundo. Yo también aliento como el viento y me adueño de todas las existencias, en el cielo y más allá, en la tierra y más allá, hasta tal extremo de grandeza he llegado. Esto es la palabra. Claro, en este himno se dice que la palabra es la divinidad suprema. La realidad divina suprema es la palabra con mayúscula. El logos podría ser. El logos que para Heráclito era lo divino. Y que en el cristianismo ya no es lo divino, pero es un momento, es una parte de lo divino. Bueno, esto es un himno muy antiguo, puede ser del 1000 a.C., pero después, dentro de la filosofía india, ha habido filosofías ya más sistemáticas que han insistido en esta importancia de la palabra. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Bhartrhari, que su filosofía es el monismo de la palabra. Todo procede de la palabra y todo está hecho de palabra. Igual que en Occidente los pitagóricos decían que todo está hecho de números, esta escuela dice que todo está hecho de palabras. Todo procede del logos y es logos. El saivismo de Cachemira, una escuela posterior, dice, al principio estaba lo inmóvil, y en lo inmóvil surgió una vibración, spanda, es la vibración, ping. Es como en agua inmóvil cae una gotita y empieza a salir círculos en todas las direcciones. Este universo es eso, es esa vibración que se ha extendido bajo toda la forma de todo el universo. Esto es tal como interpreta la creación el saivismo de Cachemira. De esa vibración original salen todas las palabras de la lengua sánscrita. Hay una teología del sánscrito. Todos los aspectos del universo están recogidas en las diferentes letras del sánscrito. Todas las letras o sonidos del sánscrito componen todas las palabras, y todas las palabras abarcan todo lo que hay. Así que de ese sonido, esa vibración originaria, procede el sánscrito, a través del sánscrito, de los sonidos del sánscrito, todo el universo. Hay un texto antiguo, una Upanishad, uno de estos textos védicos metafísicos y místicos. Voy a leer un pequeño fragmento. Dice:
se llama Mandukya Upanishad. Es muy cortito, tiene una página solo, pero voy a leer una parte pequeña. Todo este mundo es la sílaba Om. Aquí tenemos Om. Ese símbolo que hay en medio es la sílaba Om. Todo este mundo es la sílaba Om. Su explicación es esta. El pasado, el presente y el futuro, todo eso no es nada más que Om. Y además, todo aquello que va más allá de los 3 momentos del tiempo, también es solo Om. Todo lo pasado, presente y futuro, y todo lo que va más allá del tiempo es Om. Porque realmente todo lo que existe es Brahman. Y este yo, este Atman, es Brahman. Ese Om designa el Atman, nuestro ser verdadero, y designa lo absoluto. Este Atman tiene 4 partes. Las 3 primeras, aquí resumo, las 3 primeras partes, hay una teología de Om, dice, Om, nos suena que hay dos sonidos, O y M. En realidad, la O se descompone en dos, se puede descomponer en 2 sonidos, la A y la U. A, U, y luego está la M. Entonces, se dice, Om tiene 4 partes, A, U, M y la 4ª parte. La A es todo este mundo que percibimos cuando estamos despiertos. A, la boca abierta, la mente abierta a lo exterior. La U, la boca se cierra, nos metemos en nuestro interior. La U es todo aquello que vemos en el mundo de los sueños. Cuando estamos soñando, este mundo no lo vemos, pero vemos otro mundo que está dentro de nosotros, es el mundo de nuestra mente, mundo interior. Y la M, la boca está cerrada completamente. Es aquello que experimentamos en el sueño profundo, cuando no hay objetos físicos ni mentales, no hay ni yo ni no yo. Es una indiferenciación, es como una nada, como un vacío. Eso es la M. Pero el texto dice, el Om tiene 4 partes y hemos dicho 3. ¿Cuál es la 4ª parte? La 4ª parte, según dicen los sabios, lo voy a leer, no es un conocimiento interno ni externo, ni una combinación de ambos. No es tampoco una masa indefinida de conocimiento, ni una ausencia de conocimiento. Esa 4ª parte es invisible, no relacionada, inconcebible, no inferible, inimaginable, indescriptible. Es la esencia del autoconocimiento común a todos los estados de conciencia. Todo lo fenoménico, A, U y M, cesa en él. Él es la paz, es la bienaventuranza, es no dual. Este es el Atman y eso es lo que hay que conocer. Así que eso es la 4ª parte de Om. Está el mundo visible, el mundo mental, el mundo del sueño profundo y aquello que va más allá de estos 3 mundos, lo trascendente. Esos 3 mundos inmanentes de nuestra experiencia y lo que va más allá de la experiencia. Eso es lo 4º. Y todo eso está en Om, todo eso es Om. Termina. La sílaba Om, más allá de todas las partes y todos los sonidos, es el 4º estado, trascendente, vacío de existencia fenoménica, la suprema bienaventuranza y no dual. La sílaba Om es realmente el Atman, nuestro verdadero ser. Quien conozca esto, sumergirá a su yo en el Atman. Así que todo este mundo es la sílaba Om. Antes vimos un texto de la Upanishad, todo esto es Brahman, todo esto es divino. Y ahora decimos, todo esto es Om, porque Om es el símbolo sonoro del Brahman, de lo divino. Ahora, claro, después de hablar de Om, bueno, tengo devoción a esa sílaba, me gustaría meditar en Om. Pero claro, Om en realidad significa lo divino. Para quien crea en Dios, Om significa el Dios Padre. Para quien sea musulmán, Om es Alá. Para mí, que soy una especie de panteísta, Om es todo. Para quien no crea en ningún Dios, Om es el universo entero. Entonces, Om es aquello que designa lo más grande que hay, lo más valioso, aquello más allá de lo cual no podemos pensar nada. Para cada uno es algo distinto, pero todos podemos usar este término. Así que os voy a proponer un experimento pequeñito. No temáis hacer una herejía, porque es simplemente designar a vuestra concepción de lo divino con el nombre Om, sintiendo a la vez que es eso, que Dios,
la divinidad, la naturaleza de Buda o vuestro ser más profundo, está en todas las cosas, sintiendo la omnipresencia de Dios. Esto es lo que propongo que hagamos. Entonces, vamos a hacer micromeditación de muy pocos minutos, un par de minutitos. Si os atrevéis, total, tenéis la mascarilla, nadie os va a ver. Nos ponemos con la espalda recta. Esto es el yoga. El yoga se empieza el cuerpo con la espalda recta pero relajada. Podéis cerrar los ojos si queréis. Y ahora lo que vamos a hacer, lo haré yo, si queréis podéis hacerlo también. Y diremos Om 3 veces juntos. Y luego, sintiendo que Om es todo esto, toda esta vibración o esta presencia de Dios en todas las cosas. Todo esto es divino, está lleno de lo divino. Decimos Om 3 veces. Luego nos quedamos en silencio, 1 minutito, 2, y cuando inspiramos nos imaginamos Om, el sonido Om, que es lo divino. Y al expirar nos imaginamos el sonido Om. Simplemente, mentalmente. Y luego para terminar volvemos a decir Om juntos en voz alta 3 veces. Es una mini meditación en Om, que no es una práctica de origen hindú, pero es cada uno se refiere con ello a su propia concepción de lo divino. No se estoy convirtiendo al hinduismo, ni ganas que tengo. Bueno, así que empezamos pues. Inspiramos. Seguir imaginando el sonido Om al inspirar y Om al expirar, y sentid esa presencia de lo divino en todo, en ese sonido y en todo. Claro, ya después de esto me cuesta decir cosas, porque es el sonido que simboliza ese silencio, que es el origen de todo y que es un silencio, pero que no es vacío, es el silencio lleno, del que surge todo lo concreto. Es como, por ejemplo, imaginemos una pizarra en la que escribimos muchas cosas. Solo podemos escribir porque está detrás esa pizarra. Del mismo modo, todas estas cosas que percibimos que existen, solo existen sobre el fondo de ese Om, de esa realidad infinita, de esa realidad divina, participando en la realidad de eso, a lo que se refiere la sílaba Om. Después, ahora haremos unos minutos, bueno, si hay alguna pregunta o algo que comentar, y me gustaría terminar cuando acabemos el posible diálogo con un pequeño mantra final
para ofrecer esta sesión por el bien de todos los seres. Así que, bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Y si queréis preguntar algo o comentar lo que sea, aquí estoy a vuestra disposición. Veo mucha similitud con el cristianismo. Fíjese, 4 Vedas, 4 evangelios, hay una revelación, es monoteísta, hay un Dios absoluto, un Dios Padre, la palabra de Dios, que es el todo. Ahora, lo que me falta aquí es entender lo de la salvación. ¿Qué es la salvación en la mayoría de estas religiones hindúes? Muy bien. Bien dicho, eso de religiones hindúes, porque es variadísimo. Entonces no es monoteísta. Hay tradiciones monoteístas y otras que son... Monoteísmo se suele llamar cuando se cree en un Dios personal, con quien uno puede interactuar como yo y tú. Luego hay también en el hinduismo monismo, es decir, creen en un absoluto pero que no es personal. Luego, como dije antes, hay politeísmo, hay también ateísmo todo completo, creen en que hay almas pero no creen que haya ninguna deidad. O sea, hay mucha variedad, pero es cierto que hay algunas tradiciones monoteístas. Pero todas comparten la misma idea de salvación. El hinduismo, el budismo, todas las religiones de la India, a las que se llama religiones del Dharma, Dharma viene a significar la forma de vida correcta. A las religiones de la India se les llama religiones del Dharma, igual que a las religiones, al conjunto de religiones al que pertenece el cristianismo se les llama religiones abrahámicas, porque proceden todas de Abraham, judaísmo, cristianismo, islam. Las religiones abrahámicas todas comparten el mismo marco general, que es la creencia en la reencarnación. Se cree que esta vida presente es nuestra vida actual, pero que hemos vivido anteriormente, nuestro alma, nuestra parte interior, ha vivido anteriormente en otros cuerpos, no en este, en otros cuerpos, y seguirá reencarnándose. Es como un proceso de aprendizaje, de purificación, de crecimiento personal, que no se completa normalmente en una vida, sino que uno tiene que seguir reencarnándose para seguir avanzando. Claro, no sé si habréis notado en vuestra vida personal que muchas veces nos quedan cosas pendientes. Y lo que nos proponen las religiones de salvación a todos los fieles, a los devotos, hay una llamada universal a la santidad, es decir, a la perfección espiritual, a una vida plenamente abierta a lo divino. Y eso no se consigue en una vida fácilmente. Entonces, lo que creen las religiones del Dharma, las religiones de la India, es que estamos en un ciclo de reencarnaciones que terminará cuando lleguemos a esa perfección espiritual. Entonces es cuando ya dejaremos de reencarnarnos y ya nos quedaremos para siempre en comunión, o en identidad, o en comunión, o en compañía con lo divino, o en un estado divino, nosotros mismos. Eso es la idea de salvación, que más bien en la India se llama liberación. Es el ciclo de las reencarnaciones, es algo que no es plenamente satisfactorio, porque las cosas mundanas no nos pueden dar la felicidad. Solo cuando uno llega a la unión profunda de corazón a corazón con Dios, o la conciencia de la identidad con lo absoluto, entonces es cuando se alcanza ese estado de liberación. Eso es el marco general. En esto mismo creen los budistas, los jainistas, etc. O sea, como una especie de cielo. Bueno, cielo, algo así podría llamarse, se podría decir algo así. Lo que pasa es que dentro del ciclo de las reencarnaciones, ahora estamos en esta tierra, se considera que hay muchos posibles lugares donde se puede ir. Entonces, en la India se llama cielos a ámbitos de existencia que son temporales. Son superiores, más placenteros que pero temporales. Uno puede pasar ahí unos años o unos miles de años, un tiempo, pero luego tiene que bajar a esta tierra para seguir con el ciclo de las reencarnaciones. Pero sí, se podría decir, entre comillas, que se llega a la salvación. Igual que en el cristianismo uno alcanza la salvación y entonces se encuentra en el cielo, que es como una especie de metáfora, claro, porque el cielo es el cielo que tenemos ahí encima. Es una manera de hablar de otro ámbito, de otra forma de existencia, de profunda comunión con lo divino. Sí. Eso, lo primero de todo decirte que estoy absolutamente encantado porque he aprendido muchísimo y estoy
entusiasmado con todo lo que he aprendido. Gracias. Dos preguntas. Una más general y que tiene que ver con el título de la conferencia, a ver si lo sé explicar. En el Islam, el Corán existe antes de todos los tiempos porque está en un topos hiperuranos, ¿no?, platónico, a imagen y semejanza del cual se manifiesta. Es decir, el Corán está escrito en árabe. Y como en el cielo, porque y como el título de la conferencia es que el sánscrito es la lengua de los dioses, ¿los Vedas ya están escritos en sánscrito antes de todos los tiempos y los dioses efectivamente sí hablan en sánscrito? Esa es la primera pregunta. Sí. Los Vedas son anteriores a los dioses. Los dioses vienen después. Entonces, los Vedas son eternos. En la India se tiene una concepción cíclica del universo, o sea que estamos ahora en un ciclo que dura muchos millones de años y luego llegará la noche cósmica, el universo se disuelve y se acaba. Luego vuelve a surgir el universo, otro ciclo, y así. Ciclos sin comienzo y sin fin. Pues bien, los Vedas se manifiestan en todos los ciclos. Están más allá del tiempo y más allá de los dioses, porque también en cada ciclo aparecen los dioses de nuevo. Las personas que son monoteístas sí creen que los Vedas son como coeternos, son la palabra de Dios, de Shiva o de Vishnu, de Dios. Los que no son monoteístas sino monistas, por ejemplo, no creen que haya una deidad personal, creen que los Vedas se generan por sí mismos, están latentes en la noche cósmica y se manifiestan en el día cósmico. Eso es lo que dice la tradición. Claro, los hinduistas ya más modernos, como los católicos más modernos, que no podemos creernos todo lo que dice la tradición, sabemos que la lengua védica en la que están escritos corresponde a una época determinada de la historia de la lengua que procede del indoeuropeo, que luego se convirtió en el sánscrito clásico, o sea que no es muy eterna, es muy humana, pero como, claro, es aquella lengua en la que están escritas los textos que para nosotros son tan importantes, simbólicamente podemos decir que los Vedas son eternos tranquilamente. Metafóricamente. Y una pregunta muy de filólogo y una respuesta muy pequeña, pero es una curiosidad. ¿Cuál es el fundamento de la poesía del Mahabharata, del Ramayana? Es decir, ¿cómo es la métrica? ¿En qué se funda la métrica? Es métrica, pero no hay verso. Entonces es una métrica muy estricta que, por ejemplo, la estrofa más popular en las epopeyas sería algo así como, por ejemplo, esto es lo que recitamos antes de comer, que está en la Bhagavad Gita. Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagnau, Brahmanahutam, Brahmaivatena Gantavyam, Brahma Karma Samadhina. ¿Ves? Se llama un shloka, son 4 versos de 8 sílabas cada uno. Eso es la estrofa más popular, están escritas muchísimas, las epopeyas, muchos tratados de todas las ciencias están escritas en esa estrofa, poemas didácticos, pero la métrica india es muchísimo más variada. Esta es la más conocida en los poemas didácticos. En los himnos védicos, esos 1000 himnos hay de todo, y después eso se ha sistematizado también muy ordenadamente. Los indios son muy minuciosos, entonces todo lo clasifican, les encanta clasificar. Y tienen una clasificación de todas las formas, de todos los metros que se utilizan e incluso de todos los metros posibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, gracias. ¿Sí? Hola. De nuevo, gracias por compartir tu sabiduría, tu conocimiento. Gracias. Y una pregunta muy sencilla. El desglose que has hecho del OM, yo he creído entender, a ver si lo compartes conmigo o me das otra explicación, que lo equiparaba a los 4 niveles de conciencia del hinduismo. Sí. Lo repito, a lo mejor para el público: conciencia individual, colectiva, universal y unitaria, ¿no? Bueno, se puede traducir o interpretar de esa manera. Sí. Entonces son los 3 niveles de conciencia y el cuarto es el testigo que percibe esos 3 niveles de conciencia. Sí. Pues, o sea, es el objeto, el mundo objetivo, tosco, sutil y causal, y el sujeto que percibe eso. Son las 4 cosas que hay. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. El sánscrito es
fue y ha sido idioma también de uso científico y literario, es decir, hay tratados de medicina, de astronomía, de arquitectura escritos en el sánscrito. ¿Qué evolución tiene en ese sentido? Al principio, las primeras ciencias que hubo eran ciencias que estaban relacionadas con los Vedas. Se llaman los Vedangas, los 6 miembros o complementos de los Vedas. Incluye, por ejemplo, la métrica que decíamos antes, la etimología, la astronomía y astrología juntas, la gramática, diferentes. La astrología es muy importante para los Vedas porque en muchas culturas el momento adecuado para hacer los rituales, para hacer cualquier acto religioso o de la vida cotidiana, había que elegirlo teniendo en cuenta los movimientos de los astros, como pasaba en Mesopotamia y luego en Occidente y en China, en todas partes. Entonces, por eso es una ciencia complementaria de los Vedas. Esas son las primeras ciencias que se conservan. Y luego también es muy antigua la medicina, el Ayurveda. Luego todas las ciencias poco a poco fueron desarrollándose. La arquitectura, Vastu Shastra, es la ciencia de cómo hacer la casa correctamente, no solo teniendo en cuenta la parte física, sino también la parte cómo debe ser la casa, cómo es más adecuado que sea la casa para que vivir en ella sea más agradable y podamos vivir mejor en la casa. Eso se llama Vastu Shastra, se parece al Feng Shui chino. Bueno, pues todas las ciencias tradicionales típicas que vemos que aparecen en todas las culturas pues se han desarrollado ahí. Las matemáticas, la aritmética sobre todo, geometría no tanto, alquimia, bueno, todos los saberes tradicionales se desarrollaron, pero con un carácter profundamente científico, algunas en particular. Por ejemplo, ya sabemos que en la India el cero se descubrió en la India, y la ciencia moderna, que se basa en la matemática moderna, se basa en la matematización de la realidad. No podría haberse desarrollado sin el cero, que trajeron a Occidente los árabes, los musulmanes. Los musulmanes conectaban. El cristianismo es como la gran religión de Occidente. En Asia pues tenemos diferentes tradiciones. En la India tenemos el hinduismo con la principal tradición, y el nexo entre ambos, entre Asia y Occidente, es el Islam, verdaderamente. El Islam ha hecho una función de transmisión, de correa de transmisión de todo, de unas civilizaciones a otras, increíble. Bueno, pues eso, podía ir enumerando ciencias, pero no, yo creo que no haría falta, ¿no? O si quieres especificar más alguna No, me preguntaba eso, si había tratados científicos escritos en sánscrito también. Sí, eso, múltiples. Hola, muchas gracias. Yo he disfrutado todo el rato y seguiría disfrutando seguro que horas. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo. Las religiones a mí me parece que tienen una responsabilidad enorme en el mundo para mejorar el mundo, ¿no? ¿En qué crees tú que habría que insistir o centrarse las diferentes religiones para unirnos de una puñetera vez, ¿no? Para no dar para ahondar en algo sustancial de la experiencia religiosa del ser humano, ¿no? Algo en lo que nos pudiéramos unir para dar un mensaje de unión, de ecumenismo, de quitar, ¿qué habría que quitar, qué habría que hacer? Según tú. No sé si me explico o no me explico. Sí, hombre, es un tema amplísimo. Pero es que ahora mismo estamos viendo que las religiones pueden hacer un daño tremendo o pueden hacer un bien tremendo. Sí. Pero ¿en qué tendríamos que ir dejando por el camino unos y otros para unirnos en lo fundamental? Creo que desde un punto de vista un poco teórico habría que ir dejando atrás el exclusivismo, es decir, la creencia de que mi religión es la única verdadera o que es la más verdadera, la mejor, y las demás son inferiores. Eso yo creo que lo vamos dejando poco a poco atrás, pero es necesario, porque si creemos que lo nuestro es lo mejor, eso es un tipo de soberbia que es muy poco religioso y que crea problemas. Pero sobre todo, aparte de eso, es lo de actuar juntos. Todas las religiones tenemos un objetivo común, todas las religiones queremos el bien de la humanidad. Entonces, bueno, pues sería colaborar en la práctica, en la acción. Está bien que haya Cruz Roja y que haya Media Luna Roja. Por otra parte,
está bien que colaboremos, que nos ayudemos mutuamente, pero también es muy importante que se mantenga la pluralidad, o sea, unidad en la diversidad. No intentar intentar crear una religión universal. Es como los colores, la belleza está en la multiplicidad. Eso a mi maestra Ama le decían, ¿qué color es el que más te gusta? Y ella contestaba, a mí el que más me gusta es el arco iris, porque están todos los colores. Bueno, pues unidad en la diversidad, no exclusivismo, sino pluralismo, y eso, trabajar juntos, hacer cosas juntos. Encontrarnos, conocernos, eso es importantísimo. Conocer a las otras tradiciones. A mí lo que más me gusta de los encuentros interreligiosos es lo que aprendo de las otras tradiciones, porque cada tradición está especializada en ciertas cosas que las hace mejor que todas las demás. Y si uno va con actitud de aprender de las otras tradiciones, es de la manera que mejor honrará su propia tradición, no intentando hablar de lo mío. Uno ha dicho una cosa y como a veces pasa, vemos dos madres que hablan de sus hijos. Entonces una madre dice, mi hijo hizo tal cosa, y la otra dice, pues mi hijo hizo no sé qué. Pues lo mismo, en los encuentros interreligiosos, estar más atentos a lo que dicen los demás, a aprender de los demás que a intentar enseñar nada. Y entonces es cuando verdaderamente ayudaremos a nuestra propia religión y a todas las religiones, a toda la humanidad. Esto que acabo de decir, lo decía el rey Ashoka, el siglo III a.C., un rey indio que se convirtió al budismo después de haber hecho barbaridades, se convirtió sinceramente y defendió esto, que apoyó todas las religiones y dijo que la mejor manera que uno tiene de honrar a su propia religión es ser generoso con los demás, no ser exclusivista, no ser soberbio, estar al servicio y a la escucha de los demás. Bueno, son varias cosas que se me han ocurrido. Y gracias por la pregunta, desde luego. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Me dijeron que hay 27 y son y 27, así que quisiera acabar con un mantra. Siempre en el hinduismo empezamos y acabamos con un mantra. Este significa que todos los seres sean felices, simplemente. Que todo el mundo sea feliz. Es pedir por todos los seres, incluyendo los animales, que también sufren. Bueno, que todos los seres del mundo sean felices. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Muchas gracias. Tengo aquí una bibliografía de 20 libros de estudios sobre el sánscrito y textos en sánscrito traducidos a español muy, muy chulos, pero no os los puedo dar. Entonces ahí está mi página web. Si a alguien le interesan estas cosas, que me escriba el contacto ese y yo os envío todo lo que os interese.